esta problemática, sino que lo hizo una misión de la OCDE, gente que hace el informe PISA, en un informe publicado hace unos 4 años referido al caso de Canarias. Y una de las cosas que decía es, bueno, primero, no es lo habitual en Europa el que la jornada sea continua, y sobre todo le sorprendía el hecho de que no se hubiera realizado un estudio sistemático para ver estas cosas de las cuales hablaré a continuación que no sabemos con respecto a la jornada continua. Yo creo que muchas veces en la política general en España incurrimos en el error de adoptar decisiones sin saber qué conocimiento científico hay al respecto. Por ejemplo, hace unos meses la Comunidad Autónoma de Cantabria estableció un nuevo calendario anual con 2 pausas, de una semana cada una de estas pausas, y bueno, se adoptó esta decisión sin que hubiera ningún estudio previo. Pero por fortuna esta vez la cosa ha ido bien, es decir, los estudios científicos, por lo menos la literatura que he podido consultar, corrobora la conveniencia de que existan esas pausas. Es decir, se ha acertado, digamos, por mera casualidad, no porque hubiera habido un estudio previo con respecto a la cuestión. Hay que decir que, a pesar de todo lo que está cayendo en el ámbito educativo, hasta por pensar los recortes educativos que han dado lugar a las diferentes mareas verdes, la aprobación de la LOMCE, el tema de las reválidas, el fracaso escolar, el abandono escolar temprano, etcétera, etcétera, el tema estelar de la comunidad educativa, o si se quiere, de las comunidades educativas de los diferentes colegios, ha sido el tema de la jornada escolar. Yo he participado en muchos debates en colegios, cosa que ya no hago nunca, por razones que si es el caso podré explicar más adelante, pero debo decir que nunca he visto en las salas, que normalmente son los comedores, donde se producen estos debates, tantísima gente, y sobre todo nunca he visto a los profesores estar presentes en esos debates, o incluso ofrecerse a estar a algo que habitualmente son deshoras, como a las 4 de la tarde, para informar a los padres sobre la conveniencia de pasarse a la jornada escolar continua. Voy a hablar de 5 cosas. Primero, de lo que ignoramos. Segundo, de lo que sí sabemos. Tercero, de cómo ha sido el proceso en los centros. Cuarto, cuáles son los riesgos del cambio de jornada. Y finalmente, el tema de las posibles soluciones, si es que hay alguna, a este conflicto. No sabemos cosas tan elementales como si han desaparecido o no comedores escolares. Sabemos que alguno ha desaparecido, probablemente por razones pequeñas, pero no tenemos una contabilidad de cuántos o qué porcentaje de comedores han desaparecido. ¿Qué porcentaje de comedores han desaparecido? Tampoco sabemos si aún habiendo comedores que permanecen, dejan de utilizar la cocina y recurren a la catering porque ya no es rentable utilizar la cocina. Lo mismo ocurre con respecto a las actividades extraescolares. ¿Qué tipo de actividades extraescolares, si es que permanecen, siguen existiendo? ¿Y qué porcentaje de alumnos realizan esas actividades? ¿Qué calidad tienen esas actividades extraescolares que permanecen? Tampoco sabemos si allí donde existe esa posibilidad hay un trasvase de las familias desde los centros públicos, que es donde se está planteando el debate, es muy importante recalcarlo, hacia los centros concertados o hacia los centros privados, o si las familias cuyos hijos se incorporan por vez primera a la escuela toman o no en consideración el tipo de jornada para matricular a sus hijos en unos centros u otros. Tampoco sabemos por qué motivos hay centros públicos que no aprueban el paso a la jornada continua. Incluso centros públicos que están situados en barrios o en zonas donde la inmensa mayoría de los centros públicos se han pasado a la jornada continua. O en el caso de la ciudad en la que vivo, en la que vivía, Madrid, ¿por qué en determinados barrios, sobre todo los barrios del norte de la ciudad, prácticamente ni un solo centro tiene jornada escolar continua y por qué esto se da con mayor frecuencia en la parte sur de la ciudad o en las poblaciones del sur de la Comunidad Autónoma de Madrid? Y tampoco sabemos por qué los maestros de los centros concertados, algunos de los cuales, o bastantes de los cuales, pertenecen a los mismos sindicatos que los maestros
de la escuela pública por qué no han convertido el tema de la jornada escolar en una cuestión estelar, en una reivindicación típica. Sabemos que los centros concertados rechazan de plano el paso a la jornada continua, pero tampoco tenemos datos de exactamente por qué se manifiestan en el sentido contrario a este tipo de jornada. ¿Qué sabemos? Sabemos algunas cosas. Por ejemplo, decía que Valencia tiene la ventaja de que llega pues, prácticamente en la última posición a este debate y según datos oficiales de la Consejería de Educación, el uso del comedor ha bajado en un 30% en el grupo de centros que aplicaron la jornada continua a partir del curso 2014 y 2015. Y esto plantea problemas para esos sindicatos que creo que se siguen llamando sindicatos de clase, que son sindicatos que tienen representación en prácticamente todos los sectores productivos, ¿no? Es el caso de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras. Pues bien, el Sindicato de Restauración Social de UGT, de la Comunidad Valenciana, ha manifestado o ha emitido un comunicado público en el que se queja o manifiesta la posible desaparición de puestos de trabajo en los comedores escolares como consecuencia del paso a la jornada continua. Obviamente hay sindicatos que no tienen este problema, ¿no? Por ejemplo, AMPE, que es un sindicato que solo afilia a maestros y profesores de la educación pública, por lo cual no tiene de modo alguno que bregar con el resto de la sociedad civil. En lo que se refiere a las actividades escolares, también me refiero a datos de la Consejería de Educación. Por cierto, voy a decir que estos datos los he localizado en la prensa. El informe existe, creo que me lo van a pasar los amigos de la Universidad de Valencia, pero también quisiera llamar la atención sobre la dificultad que tiene cualquier investigador, digamos es ajeno a la Comunidad Valenciana, para tener acceso a estos datos. Pues el caso de las actividades escolares tenemos que de un curso a otro ha pasado de ser realizada por el 40% de los alumnos al 25% de ellos. Con respecto al cansancio, algo se sabe. Me alegra haber escuchado que la última hora de la jornada partida no es tan sumamente malo, ¿no? Entre las 15 y las 16 horas parece que el rendimiento no es tan sumamente malo. Sin embargo, en el estudio que hizo en Galicia Caride, se preguntaba a los niños una cuestión, se preguntaba a los chavales en qué hora del día se sentían más cansados. Pues resulta que hay un porcentaje muy alto de alumnos que declaran sentirse cansados en la última hora de la jornada continua. Pero el porcentaje, no siendo alto, es muchísimo menos alto entre los alumnos de la jornada partida. Es decir, que declaran sentirse cansados a última hora de la jornada partida. Y en lo que se refiere a los resultados escolares, pues tampoco hay datos que sean muy concluyentes, pero algo se sabe, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a Caride, al caso de Galicia. Señalaba Caride que, a pesar de que el profesorado dice que aumenta el rendimiento, pues se encuentra con que el rendimiento en los centros que han pasado la jornada continua es entre un 10 y un 20% inferior al rendimiento de los centros que mantienen la jornada partida. Aunque Caride dice, bueno, pudiera ser que los centros que han pasado la jornada continua ya previamente tenían un rendimiento inferior. Es importante señalar esto, es decir, que puede ser que esa muestra no sea representativa. Yo mismo he utilizado datos de la Comunidad Autónoma de Madrid con los resultados de la llamada prueba de conocimientos y destrezas indispensables, que es una prueba que pasaba la Comunidad de Madrid a los alumnos de sexto y, si no recuerdo mal, también a los alumnos de tercero de la ESO. Y lo que se puede observar, y he manejado datos que van desde el año 2008 hasta el 2014, es que sistemáticamente los resultados en esta prueba de sexto son levemente inferiores en los centros con jornada continua con respecto a la media, o con respecto, si se quiere, a los centros de jornada partida. Por un ejemplo, pues en 2008 el resultado medio en esta prueba era para los centros con jornada continua 5.15, mientras que para la media de los centros, para todos los de la Comunidad de Madrid, era 5.82. Decrece un poco a lo largo del tiempo y en 2014 es respectivamente 6.7 para los colegios con jornada continua y 6,99 para los centros con jornada partida. Bueno, pues decir, los resultados no son espectaculares, pero es que uno de los argumentos que se han esgrimido en favor de la jornada continua es que los resultados escolares son mejores con la jornada continua, y desde luego no lo son. Insisto, las diferencias no son espectaculares, pero a verlas, haylas, y en consecuencia ese argumento queda totalmente desechado. Y finalmente la propia Consejería de Educación, en este informe de difícil acceso, o por lo menos no está disponible en la red, se hizo una evaluación en mayo de 2015 y los centros con jornada continua empeoraron sus resultados
en las competencias evaluadas, en este caso las competencias lingüística y matemática. Y también sabemos que el paso a la jornada continua no favorece así en general a las familias. Sin duda, algunas las favorece, eso está clarísimo. Es decir, si una familia acomodada que puede suministrar una especie de jornada extraescolar, vespertina, con aquello que en la escuela convencional no se aprende muy bien, inglés, informática, formación artística, etcétera, etcétera, adelante. Pero lo sabemos, no tanto en España porque no tenemos muchos datos al respecto, pero sí lo sabemos, o lo pude comprobar cuando hice una pequeña investigación sobre el tema de los calendarios escolares. Sabemos que las familias con menor nivel de renta, menor capital cultural, etcétera, etcétera, tienen serias dificultades con sus chavales porque no realizan actividades que repercutan en su progreso académico. Bien, la siguiente cuestión es la del proceso de los centros. Decía que la comunidad autónoma valenciana quizás aprendería de lo que ha pasado en otras comunidades, pero por desgracia no es así, porque lamentablemente la bronca, no sé qué palabra utilizar, enfrentamientos, confrontaciones, como se quiera denominar, ha sido la tónica habitual en los centros educativos. No digo que sea todo, digo que ha sido la tónica habitual, ¿no? Es bronca entre profesores y ciertos padres, entre los propios padres, es decir, una cosa un tanto lamentable. Yo entiendo muy bien el deseo del profesorado de pasar, bueno, yo de cualquiera, el deseo de pasar a la jornada continua, es decir, de verdad que es una mejora laboral y en ese sentido es una reivindicación absolutamente legítima. Los profesores de secundaria salen normalmente pronto, a las 2, 2:30, dependiendo del horario que tengan. Es decir, ¿por qué si los compañeros de secundaria lo tienen, por qué no van a tener también los compañeros de primaria? Lo que entiendo menos es que los profesores se inmiscuyan en este debate y sobre todo suministrando información sesgada para no falsa. Porque esto es muy arriesgado. Es decir, cuando este proceso empezó, en los años 90 del siglo pasado, Internet no era una cosa generalizada. Pero si hoy en día uno lee un proyecto de cambio de jornada, donde dice, está demostrado científicamente que la jornada continua es el paraíso terrenal. Uno coge el móvil, escribe en Google jornada continua y se nota, bueno, vamos a ver, esto parece que no es así, es decir, es una irresponsabilidad. ¿Por qué hacer eso? Cuando además yo creo que se puede justificar de muy diferentes maneras. ¿Por qué meterse en ese berenjena? Y además, los ejemplos de información sesgada son de lo más frecuente. Yo llevo ya años recibiendo correos electrónicos donde me dicen lo mismo. Normalmente es alguien de la junta directiva de UNAM, la presidenta de la presidenta, no son más bien mujeres, ¿no? Dicen, bueno, en mi centro ha llegado un proyecto, se dice que esto es lo mejor del mundo y sin embargo veo que usted, y imagino que a Mariano le ocurrió exactamente lo mismo, usted dice que esto ahora es dudoso, que en fin, que las cosas no están claras. ¿Podría usted hacer el favor de pasar por el centro y someterse a que le piquen tomates y cosas por el estilo? Menos entiendo el cabreo, la ofuscación de ciertos sectores de los padres que están en favor de la continua. También es legítimo que haya padres que quieran la jornada continua, por muchas razones. Pues, por ejemplo, porque consideran que su hijo come mal en el comedor escolar. Sabemos que no es Maxim's o el Talacaín, el restaurante o el comedor escolar. El comedor escolar no solo es el comedor escolar, es el recreo del comedor escolar, son 2 horas, o en el caso de Valencia, 2 horas y media. Y sabemos que es un recreo muchas veces conflictivo. Entonces hay familias que pueden no desear para sus hijos la presencia en ese recreo escolar. O hay familias que quieren pasar más tiempo con sus hijos o son capaces, lo que he dicho antes, de organizar una jornada vespertina al margen de la escuela. Es decir, es absolutamente legítimo, pero lo que no entiendo es esta ofuscación. Yo no sé qué tecla sensible pulsa el tema de la jornada escolar. A veces uno piensa en este vídeo horroroso, ¿no?, de Baleares, ¿no?, de estos padres pegándose porque no sé, un árbitro ha dicho no sé qué con el partido de los hijos, etc. El cuarto aspecto, que yo creo que es muy preocupante, que son los riesgos, pero tampoco sé hasta qué punto estos riesgos se cumplen o se van a cumplir. Los riesgos del cambio de jornada escolar. Lo primero que hay que decir, lo que he dicho antes, esto es esencialmente un fenómeno de la escuela pública. Es verdad que hay algunos centros concertados que por razones diversas han pasado a la jornada continua, pero esto es un fenómeno de la escuela pública.
es también un fenómeno de ciertas comunidades autónomas y no de otras, o que ha llegado a ciertas comunidades autónomas con antelación y a otras con retraso. Es decir, porque este es un proceso que empieza en comunidades como Canarias, Andalucía, Extremadura, etcétera, etcétera, y llega más tarde a otras comunidades autónomas. Hay una correlación, es decir, estas comunidades que tienen jornada continua de hace más tiempo son las que tienen peores resultados, y por lo que hemos visto también son los que tienen mayores índices de sobrepeso. No sé si habrá que pensar en que la jornada continua también guarda relación. Bueno, podría ser, porque los niños comen solos y a lo mejor comen delante de la televisión o la videoconsola. Es decir, que pueden comer peor alimento y pueden comer el alimento en peores condiciones. Bien, posibles soluciones. No sé, me sacaba por una tarjeta amarilla, no sé si es el tiempo o es que he hecho alguna incoherencia. No he hecho ninguna incoherencia, vale. Lo de las posibles soluciones. Bueno, hay soluciones, ¿no? Una es la solución, no se llama así, la solución Fernández Enguita, ¿no? Que es la solución que yo he apoyado en algún artículo que publiqué en la revista Escuela, que consiste en que los padres en la hoja de matriculación indiquen qué tipo de jornada desean y vamos agregando las solicitudes de los padres, ¿no? Es decir, si hay 25 alumnos por aula, pues a partir de 12 más 1, es decir, a partir de 13 personas que deseen jornada continua, jornada partida, habrá jornada continua, jornada partida en uno de los grupos. Es decir, que podría haber perfectamente colegios en que tuviéramos un grupo con jornada continua y otro grupo con jornada partida. Pero también ese artículo decía, bueno, soy un poco escéptico con respecto a esta solución, porque a lo mejor los profes que tienen que dar clase en jornada partida están un poco alterados. Es decir, ¿por qué me toca a mí dar clase en esa jornada? Me gusta más la solución alemana, o sea, poner nombre a las soluciones, que es curioso. Alemania es un país que sufrió eso que se debe llamar el shock PISA en el año 2000, el primer informe PISA, con unos resultados mediocres a la altura de España, ¿no? Me parecía una cosa absolutamente indignante tener esos resultados tan bajos. Y una de las cosas que modificaron, entre otras muchas, fue pensar, quizás la culpa pueda ser de la jornada continua. Fijaos cómo se relaciona en Alemania y cómo se relaciona en España. De nuevo, Andalucía ha obtenido unos pésimos resultados en el último informe PISA. Sale la consejera de Educación ante los medios de comunicación y que dice, los del PISA se han equivocado. Los 54 centros que han elegido para la muestra son centros que tienen un bajo índice socioeconómico. ¿Cómo es posible? Si en Europa tengamos estas respuestas tan sumamente diversas. Bueno, la respuesta, la solución alemana, que puede complementar a la solución Fernández Enguita, es muy sensata. Es tratar de que los centros se conviertan en escuelas a tiempo completo. De tal manera que los niños sigan en la escuela más allá de las 12 o de la 1 cuando termina la jornada escolar continua en Alemania. Y ahí hay profesores que normalmente voluntariamente se quedan por la tarde y se les retribuye de tal manera que dan menos horas de clase. Y yo creo que esto es importante, que si va a haber esta diferencia entre profesores que solo dan clases por la mañana y profesores que dan clases por la mañana y por la tarde, algún tipo de retribución habrá que incluir ahí. Bueno, debo decir que la solución alemana ha implicado un incremento considerable del gasto público en educación, porque no solo se ha hecho esto, se han hecho muchas más cosas. Y yo creo que esto tiene que ser así porque en buena parte de nuestro país, buena parte de España, para mucha gente la jornada partida es una cosa de la cual no han oído ni siquiera hablar. Así que para ellos la jornada continua es la cosa más habitual del mundo. Entonces, si queremos revertir el proceso, que yo creo que podría ser reversible, no quedaría más remedio que optar por esta solución alemana de fomentar el que haya profesores que puedan quedarse por la tarde. La preocupación además en Alemania es que las tardes entregadas al mercado o las tardes entregadas a la familia pueden crear profundas desigualdades sociales. Entonces, por eso les preocupa que los niños compartan durante más horas el espacio escolar. Y nada más, concluyo diciendo que, bueno, la verdad que al final cuando hablamos de tiempos escolares hablamos de esta bronca, de la jornada escolar continua, partida, y tienen mucha razón. Yo creo que el debate debería estar en cómo usar el tiempo intraescolar, por qué las clases tienen que durar 45, 50 minutos, y por qué no trabajamos por proyectos, por qué no organizamos los horarios de tal manera, pero en fin, eso yo creo que es otra historia. Muchas gracias.